Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que nos dan una vez más de poder llegar hasta sus hogares en su programa La Verdad Presente. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en esta tarde para que sea Él quien nos dirija y nos acompañe. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el don maravilloso de la vida que nos regalas hasta este momento. Sabemos que cada oportunidad de vida que tú nos das es una oportunidad para ser mejores hijos tuyos, para representarte mejor en esta tierra, Señor, y rogamos para que pueda ser una realidad. Señor, rogamos para que el Espíritu Santo nos acompañe, tus santos ángeles, Señor, y también te ruego una bendición especial por cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven. Tú conoces las necesidades. Si hay enfermedades, pedimos que seas tú pasando tu mano de sanidad y que esa persona pueda confiar y creer que tú eres el médico por excelencia y que lo primero que debe hacer es buscarte a ti en oración. También rogamos por aquellas personas que pueden estar pasando alguna dificultad, algún problema, que también crean que Jesús es la solución y que deben también buscar tu presencia antes que cualquier cosa. Acompáñanos en esta hora, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en esta tarde en un tema bastante interesante y es el poder del Espíritu. Y hay una promesa que nosotros conocemos que Jesús hizo a sus discípulos, que está en Hechos 1:8, que nos dice dice específicamente, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez teniendo ese poder, iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros lo vemos así, como una promesa aislada, una promesa que solamente se le hizo a los discípulos y que nosotros no tenemos nada que ver en esta parte. Pero nos damos cuenta de que esa promesa aplicaba a los discípulos como también a nosotros. Así que nosotros también vamos a recibir ese poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y de igual forma también vamos a ser testigos de Cristo en todos lugares donde nosotros nos encontremos. Así que la pregunta también que surge para nosotros es que podríamos decir, pero ¿cómo recibo ese poder? ¿Cómo puedo orar? Y tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Número uno, no vendrá de la forma en que nosotros queremos. Y número dos, cuando venga, no es que nosotros lo vamos a dominar a Él, sino que Él nos va a dominar a nosotros, Él nos va a guiar, no nosotros lo vamos a guiar a Él. Así que aplicamos el versículo que nos dice que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros y sus planes son mejores y mucho más perfectos. Así que no es la manifestación del Espíritu Santo en esta forma como nosotros creemos que ha de venir. Así que quiero poner un ejemplo o algunos ejemplos de la manifestación del poder quizás desde un punto de vista que nosotros no lo hemos considerado o no lo hemos visto así. Y nos vamos a ir a la historia que encontramos del profeta Elías, específicamente en Primera de Reyes, capítulo 19. Y esta es una historia bien interesante porque sabemos que Elías era un profeta de Dios, un hombre que había estado entregado completamente a la obra del Señor. Y nosotros nos damos cuenta que en el capítulo 18 específicamente, Elías había retado a estos profetas falsos. Aproximadamente se creen que eran unos 850 profetas entre los profetas de Baal y Astarte. Y nos damos cuenta entonces cómo Dios manifestó su gran poder y confirma que Él es el Dios verdadero y que Él es el Dios de Elías, haciendo esta forma extraordinaria que hace descender fuego del cielo y se consume todo el altar. Y nosotros nos damos cuenta de cómo Dios pues manifiesta su poder en favor de este siervo que está honrando su nombre. Y aquí se cumple el versículo que nos dice también que Dios honra a los que lo honran, y Elías lo había hecho. Así que nosotros nos damos cuenta de cómo Elías pues ve esta gran manifestación del poder de Dios delante de todo el pueblo de Israel
Y me imagino que él está contento y está feliz porque Dios ha manifestado su poder. Pero este no es el punto de la manifestación del poder que quiero destacar, sino que si nos vamos al capítulo 19, nos vamos a dar cuenta de que esta noticia no le cayó nada bien a Jezabel. Jezabel era una mujer malvada, una mujer realmente mala, y tenía un gran odio hacia todo lo que tenía que ver con el Dios de Israel. Y tristemente Acab se había casado con ella y sabemos al final que era básicamente Jezabel la que estaba gobernando al pueblo de Israel y no era Acab. Pero en el versículo 3 sabemos que, bueno, en los primeros dos versículos llega esta noticia y Jezabel hace una amenaza para Elías y dice que de igual forma, así como él mató a los profetas falsos, así también va a sucederle a Elías. Cuando la noticia llega a Elías, Elías realmente se siente triste, se siente acongojado y en el versículo 3 nos dice que viendo el peligro, él huye para salvar su vida y nos dice que se va a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Así que lo que Elías hace una vez que se da cuenta de lo que Jezabel quiere hacerle es huir. Pero hay algo bien interesante porque en el versículo 4 nos dice lo siguiente. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, quizás triste, como quizás nos ha pasado en algún momento a nosotros, donde nos sentimos acongojados y él está ahí solo, aparentemente, ¿no? Está solo, angustiado, y él le dice algo al Señor y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Si viene huyendo porque Jezabel lo quiere matar, entonces ahora, ¿por qué le pide a Dios que lo mate? Vemos que nosotros como seres humanos somos como Elías a momentos, ¿no? No sabemos ni siquiera lo que queremos. Pedimos una cosa y después pedimos otra. Pero Dios nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos podemos conocer. Así que Elías realmente no se quiere morir. Elías solamente lo está diciendo, como decimos comúnmente, por decirlo, pero no era el deseo que había en su corazón. Pero vamos a la parte de la historia que destaca y es el hecho que en el versículo 11 nos dice que Dios le da una orden a Elías y le dice sal fuera. Sabemos que él estaba en una cueva, Dios le dice que salga y le dice ponte delante de Jehová y he aquí que Jehová pasaba. Y lo primero que sucede nos dice que viene un viento fuerte, poderoso, que rompe las peñas y los montes. Pero dice, Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento aparece ahora un terremoto. Y nos dice, pero que Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto sucede ahora, dice, un fuego. Pero Dios no estaba en ese fuego. Pero nos dice, y tras el fuego, ahora dice, viene una voz suave y delicada. ¿Qué pasó cuando Elías escuchó esa voz suave y delicada? Al oírla dice que él cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vemos aquí que para nosotros, si lo leemos, decimos, sí, una manifestación de poder es ese viento. Y quizás nosotros hemos estado en medio de vientos huracanados o vientos fuertes y tememos, porque es una manifestación también grande de poder. Y cuánto más en un terremoto. Todos quizás le tenemos miedo a un terremoto. Y también podríamos decir, esta fue una manifestación de poder y un fuego. Pero tampoco dice que ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento Dios estaba ahí. ¿Dónde estaba Dios? En aquella voz suave y delicada, en aquel silbo apacible, nos dice otras versiones. Y fue ahí cuando reverentemente Elías salió y se cubrió el rostro con su manto y escuchó, nos dice, la voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Así que vemos en esta parte cómo en el silencio fue como Dios, en esa voz suave y delicada, Dios no vino gritándole. Hubieron manifestaciones de poder, sí, pero cuando quiso llegar a su siervo, realmente lo hizo en una voz suave y delicada. Y es por eso que decía al inicio que el Espíritu Santo no viene de las maneras ni de las formas en que nosotros queremos, ni como nosotros esperamos. Como adventistas del séptimo día,
se nos dice que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Esto es un error porque sí creemos en el Espíritu Santo. Creemos que es la tercera persona de la divinidad, pero no creemos que se manifieste de las formas ruidosas y bulliciosas que normalmente la mayoría de las personas cree. ¿Por qué? La Biblia nos está dando un ejemplo que el poder del Espíritu Santo no se manifiesta así, pero las personas creen que en el ruido, el gran bullicio, la algarabía y todo eso es como Dios se manifiesta, pero nos damos cuenta que no es así. Así que nosotros sí creemos como adventistas en el Espíritu Santo. Así que en esa voz quieta y pequeña que el Señor reveló a Elías, ahí estaba su poder. Y de esta forma es como el Señor se quiere revelar a nosotros también. Y un ejemplo de esto está en Primera de Reyes. Ahora nos vamos a ir un poquito atrás en el capítulo 3, específicamente es la historia de Salomón, que nos dice cuando Salomón, ¿verdad?, asciende al trono, es el sucesor de su padre David, el tercer rey de Israel, así que no es una tarea fácil la que Salomón tiene al frente. Y nos dice que Dios busca a Salomón en el día. No, el versículo 5 nos dice, y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿En qué momento Dios se le aparece a Elías? En la noche. Y quiero leer esta parte porque me llama la atención, porque nos dice que fue durante la noche cuando el Señor se apareció a Salomón. Durante las horas de actividad del día, Salomón tenía mucho que hacer. Sabemos que era un rey bastante ocupado. Muchos acudían a él en procura de consejo e instrucción y tenía la mente plenamente ocupada. Las horas de la noche, cuando todo estaba en silencio y Salomón se hallaba libre de perturbaciones, fue el tiempo que eligió el Señor para revelársele. Con frecuencia Dios escoge el silencio de la noche para dar instrucciones a sus siervos. Entonces puede llegar más libremente a sus corazones que durante el día. Hay menos cosas que desvían los pensamientos de él. Así que vemos que Dios no se manifiesta en esa gritería y en ese montón de cosas que a veces nosotros creemos. Vemos tanto en la historia de Elías como en la historia de Salomón que Dios, para hacerle una pregunta sumamente importante y que marcó realmente la vida de Salomón, porque Dios le dice que quieres que pida, que quieres que te dé, perdón, y el Señor le concedió a Elías porque perdona a Salomón, y Salomón lo que pidió fue sabiduría, sabiduría para saber gobernar al pueblo de Israel, y nos dice que no hubo ni habrá nadie más sabio que Salomón. Así que Dios cumplió esa promesa. Y cuando busca a Salomón, en la quietud, en el silencio, en la tranquilidad de la noche, no durante el día, cuando Salomón estaba sumamente ocupado, sino en ese silencio, en ese retraimiento, en esa tranquilidad, para llegar, dice, más libremente. Así también Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es interesante e importante que nosotros como cristianos tengamos nuestro devocional personal, tengamos ese tiempo y ese espacio de comunión con nuestro Padre Celestial a solas, donde lo busquemos en oración, donde lo busquemos a través de su palabra, porque nos dice que es su voz audible. Cualquier tema del cual nosotros queramos saber, de lo cual queramos investigar, podemos ir a la palabra de Dios. Esa relación personal es la que el Señor quiere tener con nosotros. Vamos a ver dos versículos más, como es Salmos 46:10, que nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice el Señor, estad quietos, quédense tranquilos y van a conocer que yo soy Dios. Así que volvemos a ver este principio de quietud, de tranquilidad, de confianza, de esperar. Y también en Job 26:14 nos dice, cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Así que Job dice estas palabras interesantes también, dice en el susurro, apenas lo escuchamos, ¿no? Pero vamos a ver otra historia ya en el Nuevo Testamento específicamente, bueno, se repite en Mateo 8:24 y también en Marcos capítulo 4, versículo 39. Y es una historia
que nosotros también conocemos bien, y es cuando Jesús está con sus discípulos y en el versículo 39 nos dice, y levantándose, perdón, en el 37 dice, y se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, haciendo referencia de Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y despertándole le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Impresionante, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos estado quizás en un barco, en una lancha, no sé, y hemos sentido miedo, ¿no? Cuando el mar está embravecido, cuando el mar está quebrado, se dice en muchas ocasiones también. Así que, y personalmente me ha pasado, ¿no? He sentido mucho miedo cuando he tenido esta experiencia y es algo que no quiero repetir tampoco, así que podemos identificarnos un poco cómo se sentían los discípulos en ese momento y Jesús allá tranquilamente está durmiendo. Así que llegan y le dicen, Maestro, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir todos? Pero la forma en que Jesús actúa es también una lección digna de imitar para nosotros. Y Jesús dice que Él dice, calla y enmudece aquella tempestad, aquella rugiente tempestad, podemos imaginarnos quizás. Y Jesús no grita, Jesús no empieza a gritar, sino que Jesús nos dice que lo hace con una voz suave y dice, calla y enmudece. ¿Y qué pasó con la tempestad? Pues la tempestad se calmó. No imaginamos a Jesús levantando la voz. Y si lo hubiera hecho, pues de igual forma, creo que la tempestad se hubiera calmado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque solamente las personas que son débiles y conscientes de su debilidad son las que gritan o son las que gritamos. Porque la persona que tiene autoridad no necesita gritar. Pero hoy vemos que la palabra de Dios muchas veces se predica así, a gritos. Cuando queremos dar un mensaje que llegue realmente al corazón, no necesitamos gritar. Y tenemos que tomar en cuenta esto, porque a veces pensamos entre más duro grito, entonces cuando más me van a escuchar. Pero en la vida de Jesús vemos esto, cuando Él calma la tempestad, nos dice que lo hace, pero no gritando, no lo hace gritando, sino que simple en esa voz suave y apacible. Y esa misma voz apacible y pequeña es la que Elías oyó, pero también es esa misma voz que Dios utilizó para crear el universo, para crear este planeta Tierra. Dios no podemos imaginarlo gritando al momento de la creación, porque nos dice que solamente era necesario que Dios pronunciara su voz y que todo existiera. Así que no es que Dios haya gritado, Dios simplemente habló y las cosas sucedieron. Y realmente quiero que veamos algunos principios, algunas cosas que pasan en la naturaleza que son lecciones importantes donde los resultados son extraordinarios, pero no hay un ruido. Por ejemplo, con el tema de cuando el agua, lo conocemos como la evaporación, y son toneladas y toneladas de agua que pues son levantadas del mar hacia el cielo y obviamente después caen en forma de lluvia, pero no hay algo que sea un ruido tan fuerte. Si algunas personas lo han experimentado, no hay un ruido, pero sabemos que nosotros sí hacemos mucho ruido cuando sacamos agua de la llave, ¿no? Al momento que vamos a usarla. Pero se imaginan en el momento de la evaporación no hay ningún ruido. No hay nada de esto. Otro ejemplo que podemos ver en la naturaleza es una plantita en crecimiento. Todos tenemos plantas en nuestra casa y nos damos cuenta que cuando van creciendo nosotros no estamos diciendo, ay, está haciendo ruido, ¿no? O cuánta bulla está haciendo esta plantita en crecimiento. No, no hay ningún ruido, pero vemos el resultado porque la planta está creciendo. Nosotros lo estamos viendo, pero no hay ningún ruido. Así que nosotros vemos que no hay ningún sonido. Así que nosotros también podemos ver que los cielos, dice, declaran la gloria de Dios, pero no tocan campanas ni trompetas. Y todo declara el poder de Dios, pero en silencio.
El trabajo de Dios es tan poderoso que los resultados hablan por sí mismos. Así que Él no necesita gritar, pero los resultados son realmente evidentes. Así que nos dice que por el poder de la palabra se hicieron los cielos y se mantienen, por lo cual se llevan a cabo todas las operaciones de la naturaleza. Es por la palabra de Dios. Y eso lo vemos en Hebreos 4:12, ya hablando de la palabra de Dios y ese poder que la palabra tiene. Todos hemos tenido y tenemos esa experiencia y nos gozamos en eso, ¿no? En el Señor, en el hecho de que cuando vamos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, sabemos que esas palabras penetran, profundizan en nosotros, porque nos desvisten, porque nos damos cuenta de que estamos fallando cuando leemos un texto que sabemos que nos amonesta, pero también encontramos textos que nos dan esperanza, que nos llenan de consuelo, que son promesas maravillosas que nos instan y nos motivan a seguir hacia adelante. Así que esa palabra también vivifica. Esa es toda la palabra que sale de la boca de Dios, una palabra que realmente nos toca, una palabra que realmente profundiza en nuestras vidas. Y es interesante porque en la Biblia encontramos el texto que nos dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa. No es escuchar a nuestros pastores, no es escuchar a los líderes, dice que es escuchar la palabra de Dios. Y sí, podemos decir, bueno, las personas predican acerca de la palabra de Dios, pero realmente lo que nosotros tenemos que tener es un encuentro con Dios. ¿Y qué es la fe? Lo vamos a buscar para que nosotros profundicemos un poco más en esta parte, en Hebreos en el capítulo 11, que es un texto que nosotros también conocemos, y nos dice de la siguiente forma: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Yo creo que muchas veces entendemos este texto como una forma de decir, bueno, yo espero, por fe sé que esto va a suceder, pero quisiera pensarlo o que ustedes lo apliquen al hecho de que hoy nosotros nos podemos ver como somos, quizás estamos luchando con muchos defectos de carácter, con muchas cosas que no nos gustan de nuestra vida, porque es mentira decir que estamos bien, que ya hemos alcanzado la perfección y que ya no tenemos ninguna mancha. Todos acá estamos luchando con algo, teniendo muchos defectos en nosotros, pero nos dice este texto que es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Quizás hoy estamos luchando con eso, pensando en que no lo vamos a superar, pero la fe es eso. La fe nos dice que las cosas que se esperan. Yo espero poder representar mejor al Señor. Espero ser una hija que glorifique el nombre de nuestro Dios. Y nos dice la demostración de lo que no se ve. Eso ahora no se ve. No lo ven las personas, no lo ven las personas que me rodean. Pero debo de tener la seguridad, la convicción de que Dios lo va a hacer, porque esto es realmente por fe. Así que nos damos cuenta de esto, por eso nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que viendo estos ejemplos, nos vamos a dar cuenta de que nos dice que el Espíritu Santo, cuando venga, y vamos a ir a San Juan, que nos dice el texto de San Juan en el capítulo 16, cuál es la obra del poder del Espíritu en nuestra vida, qué es lo que Él realmente quiere hacer. Y en el versículo 7 dice, mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros, nos dice el texto, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Nos dice que redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Así que vemos cuál es la obra, qué es lo que el Espíritu Santo. Lo primero que el Espíritu Santo hace cuando llega es convencerte del pecado. Porque si usted y yo a estas alturas de nuestra vida decimos, no, yo no estoy haciendo, yo estoy bien. Muchas personas se expresan de esa forma. Yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. Todo aquel que cree que es una buena persona está mintiendo. Porque lo que yo, ¿cómo voy a demostrar si soy una buena persona? No es a través de las obras, es a través realmente de vivir una relación con el Señor.
de reconocer mis errores, de conocer mi pecado. Y eso es la obra que el Espíritu Santo hace. Realmente nos convence del pecado. Si aceptamos la reprensión y reconocemos nuestro pecado, entonces el poder del Espíritu Santo se manifiesta en quitar ese pecado. Es así como el Señor se va a manifestar. Y es ahí donde nos convence de la rectitud. Pero si rechazamos nosotros la reprensión y estamos resistiendo a ese Espíritu Santo, entonces no se nos va a dar. Entonces no hemos escuchado la palabra, no hemos entendido la forma en la que el Señor quiere obrar en nosotros. Lo quiere hacer en una forma silenciosa, obrando como en el tema de las plantas, pero que los resultados son realmente evidentes. Y nos dice que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que es realmente serio. Por lo tanto, parecerá que es una total locura, escuchen bien, y una burla orar por el derramamiento del Espíritu de Dios mientras que tú estás reteniendo cualquier reprobación o acariciando cualquier pecado señalado por la palabra de Dios. ¿Quién nos señala el pecado? El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y si yo oro hoy diciendo que venga el Espíritu Santo sobre mi vida, pero quiero seguir acariciando un pecado, ¿y quién me va a decir que ese es pecado? Pues la palabra de Dios. Pablo lo dijo, no conociera que la codicia es mala si la Biblia no dijera, si la ley no dijera que codiciar es pecado. Así que, ¿qué es pecado? Pues es la transgresión de la ley. Pero nos dice que es realmente una locura y es una burla, nos dice, para Dios, que nosotros estemos orando y diciendo, Señor, dame tu Santo Espíritu, pero sabemos internamente y a nivel personal que tenemos un pecado, que estamos acariciando un pecado. Así que no puede ser esto, no es algo que Dios apruebe. El oficio del Espíritu es el derramamiento, significa realmente que Él nos va a conducir a toda la verdad. Pero va a ser sin jactancia, sin ostentación, aunque será la más poderosa manifestación del poder jamás conocida entre la gente. Así que no es en el ruido, es en el silencio en el que el Señor quiere obrar. Nos dice, he aquí mi siervo, yo le sustentaré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Nos dice Isaías 42, versículos 1 al 3. Esa es la manera en que el Señor obra por el Espíritu, en silencio, pero los resultados son realmente grandiosos. Los resultados son evidentes. Así que el poder del Espíritu Santo no se manifiesta en la algarabía, en los gritos y en decir yo he cambiado, yo soy mejor, yo esto. No se centra en el yo, si realmente exalta, glorifica y honra el nombre de Dios. Y lo hace realmente y lo debemos hacer. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, se verá en nuestra manera de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en todo nuestro ser. Se mostrará el poder del Espíritu Santo actuando sin que nosotros quizás lo veamos, por decirlo allí, que lo vamos a sentir, porque tampoco es un sentimiento, pero los resultados, los frutos serán evidentes. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Los fariseos, los saduceos y todos estos dirigentes y príncipes de ese tiempo creían que ellos eran las personas más santas, las personas más puras y santificadas, pero sabemos que tenían el corazón negro y por eso también fueron utilizados por Satanás para crucificar al Hijo de Dios. Así que la manifestación del poder del Espíritu Santo es en el silbo apacible. Es ahí donde se manifiesta la presencia de Dios y es esa presencia la que quiere Dios que se mantenga en nosotros, porque es la única que nos ayudará a mantenernos firmes, a reconocer nuestro pecado, pero a saber que hay una fuente de poder que nos puede ayudar a librarnos de ese pecado, porque solamente de Él puede venir la fuerza. El poder del Espíritu en ti será el mismo poder que pone en funcionamiento cuando cae la lluvia sobre la tierra. ¿Te rendirás a esta bendita influencia? Como la tierra produce fruto, así también producirás justicia. Es hora de buscar a Jehová hasta que venga y haga llover justicia sobre ti.
Esa es una promesa maravillosa que quiero dejarles a ustedes en esta tarde para que la tomemos en cuenta y para que reflexionemos en la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Vamos a una vez más despedirnos en oración de la mejor manera, pidiendo una vez más la dirección y la compañía de nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido y bondadoso Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, reconociendo que no tenemos nada bueno, no tenemos nada que ofrecerte, pero lo hacemos en los preciosos méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Es el medio, Señor, es ese puente, es esa escalera con la que nos une ahora contigo, Señor, y nos da este acceso libre para poder hablar contigo, para poder presentarnos delante de tu presencia con las peticiones que tenemos, reconociendo que tú las vas a contestar de acuerdo a tu voluntad, en el momento perfecto, en el momento en el que más lo necesitemos. Padre, queremos que ese poder que se manifiesta en la naturaleza, ese poder, mi Dios, que pareciera que está en el silencio, pero está produciendo grandes resultados, sea una realidad en nosotros cuando el Espíritu Santo venga. Pero que comprendamos, Señor, que no es para manejarlo a nuestro antojo, no es ordenarle al Espíritu Santo que haga aquello o esto, sino realmente dejarnos dominar por el Espíritu Santo, que Él nos guíe, que Él nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Padre, y acompáñanos en el resto de esta hora, y que sean tus santos ángeles y tu divino Espíritu acompañándonos, y que siempre en nuestros corazones haya un deseo firme de estudiar tu palabra. Que seas tú, Señor, dándonos tu bendición en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga y esperamos que nos puedan acompañar en una próxima participación. Dios les bendiga.